Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Nunca imaginé que trabajar en un Oxxo en la madrugada sería tan extraño. Mi nombre es Luis, y esa noche, como tantas otras, estaba a cargo del turno nocturno en la tienda de la colonia El Progreso. Al principio, todo parecía normal: el silencio de la calle, la calma del barrio y la familiaridad de las estanterías llenas de productos que apenas cambiaban de lugar. Pero algo se sentía diferente esa noche. No sé qué fue, ni por qué, pero podía sentirlo en el aire. Era como si la tienda estuviera más pesada, por decirlo de alguna manera. El reloj marcaba las 3:00 AM, y como siempre, la tienda estaba vacía, salvo por mí y por la tenue luz que iluminaba los pasillos. No esperaba que nadie viniera a comprar a esas horas, así que me senté frente al monitor de seguridad, distraído por el brillo de la pantalla y las imágenes estáticas de las cámaras. De repente, la puerta se abrió, haciendo sonar el timbre con un eco sordo. Me sorprendió, ya que no solía recibir visitas a esta hora. Miré hacia la entrada y vi a un hombre de aspecto extraño, con una chaqueta negra y una gorra que le tapaba el rostro. No era un cliente común, era diferente. Su presencia me desconcertó desde el primer instante. Caminó hacia la góndola de los refrigeradores, sin mirarme, como si tuviera una misión que cumplir. Pensé que sería una compra rápida, algo común, pero me quedé observando cómo recorría el pasillo sin prisa, tomándose su tiempo. Mi mente estaba alerta. Me sentía inquieto, como si algo no estuviera bien. Decidí seguir con mis tareas y hacer como que no me importaba, pero algo dentro de mí no podía dejar de mirarlo. Fue entonces cuando noté que sus pasos, al principio firmes, comenzaron a ser más arrítmicos, como si algo le estuviera pesando. Pero lo más raro fue lo que sucedió a continuación, cuando se acercó a la caja y, a punto de pagar, se detuvo en seco. Algo no estaba bien. La tienda estaba completamente silenciosa, pero de pronto, un sonido extraño comenzó a llenar el aire, como un susurro lejano, un murmullo bajo que parecía provenir de algún lugar oscuro. El hombre miró hacia atrás al pasillo, como si alguien lo estuviera observando. Yo también miré, pero no vi nada. Solo los estantes, las góndolas vacías. ¿Todo bien, señor?, le pregunté, mi voz un poco temblorosa, aunque no sabía por qué. El hombre no respondió de inmediato. Se quedó allí, quieto, mirando hacia la nada, como si estuviera esperando que algo sucediera. Sus ojos, cuando finalmente me miró, no tenían vida. Eran oscuros, vacíos, como si estuviera mirando a través de mí. «Es extraño aquí», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. No pude evitar un escalofrío. No estaba seguro si me estaba dirigiendo a mí o a algo que solo él podía ver. El sonido del murmullo creció en intensidad, como si alguien estuviera susurrando entre las paredes. Entonces lo vi. En el espejo que estaba detrás de la caja se reflejó algo que no estaba allí. Una sombra. Era fugaz, casi imperceptible, pero estaba ahí. Me sentí como si hubiera sido golpeado por un rayo. Mi respiración se aceleró, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre enfrente de mí dio un paso atrás, como si algo lo hubiera empujado. «No debía haber venido», susurró sin mirarme, como si ya no estuviera presente. Con un movimiento rápido giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. Yo intenté hablar, pero mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. No entendía qué acababa de pasar. La puerta se cerró con un golpe seco, y en cuanto el timbre dejó de sonar, la tienda volvió a sumirse en el silencio. Pero algo había cambiado. No podía decir qué exactamente, pero estaba seguro de que no era la misma tienda que había sido unas horas antes. Era como si algo se hubiera filtrado, algo oscuro, que ahora flotaba en el aire, haciendo que mi piel se erizara. El susurro seguía en la distancia, un eco lejano que me obligaba a mirar cada rincón de la tienda,
Volví a la caja y, tratando de calmarme, miré las cámaras de seguridad una vez más. Todo parecía normal, pero algo en la imagen me inquietó. Había algo extraño en las sombras que se proyectaban en los pasillos. Algo no estaba bien. Fui al baño a lavarme la cara, intentando despejar mi mente. Pero cuando regresé, vi que la tienda había cambiado. No era visible a simple vista, pero sentí que el ambiente había cambiado, como si todo se hubiera vuelto más denso, como si las paredes me estuvieran mirando. Lo peor estaba por llegar, y yo no lo sabía aún. Volví al mostrador con una sensación extraña, como si el aire estuviera más pesado, como si hubiera algo acechando en la penumbra. La luz parpadeó por un segundo, pero no le di importancia. Las pequeñas anomalías del lugar eran algo común. Luces que fallaban, ruidos que no provenían de ningún lado, cosas que desaparecían de las estanterías sin explicación. Pero esa noche era diferente. Todo estaba demasiado callado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Me senté nuevamente frente a las cámaras, repasando una vez más las grabaciones. Aunque la tienda parecía vacía, algo en los monitores me inquietaba. Las cámaras mostraban ángulos extraños, distorsionados, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. Pero lo más raro fue el espejo detrás del mostrador. Al principio no le presté mucha atención, pero esa noche parecía más prominente, como si reflejara algo que no estaba allí. De repente el murmullo volvió. Esta vez era más fuerte, más cercano. Era como si alguien estuviera susurrando mi nombre, o peor aún, como si alguien me estuviera llamando desde el interior de la tienda. Miré alrededor, pero no había nada. Apreté los puños, tratando de mantener la calma, pero la sensación de que no estaba solo en ese lugar se hacía más fuerte. Escuché un ruido proveniente de la zona de las cámaras de seguridad, un sonido leve, casi como si algo hubiera caído al suelo. Decidí levantarme y revisar, aunque la idea de caminar por la tienda a esa hora me daba un escalofrío. Cuando llegué, lo que vi me paralizó. La pantalla de una de las cámaras había sufrido una distorsión aún mayor. La imagen mostraba a una figura oscura moviéndose lentamente por los pasillos, pero no podía ser un cliente ni un empleado. Era más como una sombra que caminaba sin rumbo, deslizándose entre los estantes con una suavidad inquietante. El brillo de la cámara apenas podía capturar su forma, pero yo sabía que no era una simple imagen corrupta. Mis manos temblaron cuando intenté manipular los controles, pero la figura no desapareció. Estaba allí, en todas las cámaras. Me miraba fijamente desde cada pantalla, no con ojos, sino con algo mucho más profundo. La figura comenzó a acercarse hacia la cámara frontal, casi como si supiera que la estaba observando. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera oírse. Quería gritar, quería salir corriendo, pero algo me lo impedía. Algo dentro de mí me decía que si no me quedaba, si no enfrentaba lo que fuera que estaba sucediendo, nunca volvería a ser el mismo. Y aunque mi cuerpo temblaba, mi mente estaba paralizada, fija en esas imágenes. No podía apartar la vista. Fue entonces cuando las luces parpadearon de nuevo, esta vez más intensamente, hasta que todo se apagó. La tienda quedó sumida en la oscuridad más absoluta. Lo único que podía escuchar era mi respiración, acelerada, y ese maldito susurro que ahora parecía provenir de todas partes. Me tomé un par de segundos para reaccionar, aunque parecía una eternidad. Mi instinto me dijo que tomara una linterna, pero no podía moverme. El aire estaba denso, y la sensación de ser observado era insoportable. Finalmente, logré caminar hacia el área de las luces de emergencia, y cuando la linterna iluminó la tienda, todo pareció volver a la normalidad, pero por un instante algo en la penumbra del pasillo me hizo detenerme. No estaba solo. Me acerqué a la zona de las bebidas, donde había oído el susurro más fuerte. Al principio no vi nada, pero al mover la luz, algo reflejó mi atención en una de las vitrinas de refrigeración. Allí, en el vidrio empañado, se formaba una figura. La misma sombra que había visto en las cámaras,
solo que ahora era más tangible, más real. No podía creer lo que estaba viendo. Era como si la figura estuviera atrapada entre el vidrio del refrigerador, como si intentara salir, como si quisiera cruzar esa delgada línea entre el mundo real y lo que estaba allí, esperando, acechando. Mi respiración se cortó cuando vi cómo la figura comenzó a moverse, deslizándose hacia mí lentamente. No tenía una forma definida, pero se acercaba cada vez más, flotando, arrastrándose, como si el espacio mismo se distorsionara a su paso. De repente, un sonido bajo y gutural resonó en el aire, como un lamento lejano, uno que no era humano. Sentí que todo mi cuerpo se tensaba, que mi corazón latía en mis oídos. Corrí hacia la caja, pero al darme vuelta, la tienda ya no era la misma. El techo, las paredes, todo parecía distorsionado, como si estuviera mirando a través de una neblina espesa. Las luces parpadeaban sin cesar, y lo que antes era familiar, ahora se había convertido en un lugar extraño y alienante. De repente sentí que alguien me tocaba el hombro. Giré rápidamente, pero no había nadie. Un estremecimiento recorrió mi espalda. ¿Quién o qué me había tocado? Aterrorizado me quedé ahí congelado, mirando a mi alrededor. Las estanterías, las cámaras, todo parecía estar viéndome. Como si todo en el Oxxo estuviera vivo. Como si la tienda misma hubiera cobrado conciencia. Y entonces, lo supe. La tienda no quería que me fuera. El aire se volvió espeso, pesado, como si el espacio mismo estuviera presionando contra mis pulmones. Algo en la tienda había cambiado, y la sensación de estar atrapado era insoportable. Cada paso que daba sentía como si el suelo fuera a desmoronarse bajo mis pies. Estaba completamente solo, pero la tienda me observaba. La presencia de algo o alguien se volvía cada vez más palpable. Las luces continuaron parpadeando, y el eco del susurro comenzó a volverse más claro. Ya no era un murmullo distante. Ahora era una voz, débil y arrastrada, que parecía provenir de todas partes, como si alguien estuviera susurrando mi nombre en cada rincón de la tienda. Miré a mi alrededor, buscando desesperadamente alguna explicación, pero todo lo que encontraba eran sombras que se alargaban y distorsionaban en las paredes. Decidí que tenía que salir, que ya era suficiente. No sabía qué estaba pasando ni por qué, pero lo único que quería era escapar de esa sensación asfixiante. Caminé hacia la puerta de salida, pero cuando llegué allí, el timbre que normalmente sonaba al abrirse no hizo ningún ruido. Intenté empujar la puerta, pero estaba bloqueada. No importaba cuánto empujara, no se movía. Algo me estaba reteniendo. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que no solo la puerta no se abría, sino que la tienda en sí misma parecía haber cambiado. La sensación de estar atrapado en un sueño, donde el tiempo no tenía sentido, se apoderó de mí. Los estantes que antes se veían vacíos ahora estaban llenos de productos que no reconocía. Había latas de bebidas que nunca antes había visto, cajas de cereales con marcas extrañas, y lo más inquietante de todo, una fila de botellas de agua que parecían estar flotando, suspendidas en el aire. Miré hacia el pasillo del fondo, donde las luces parpadeaban, y lo vi. La figura. Ya no estaba solo en las cámaras de seguridad, ni en los reflejos. Estaba allí, de pie frente a mí, al final del pasillo. Era la misma sombra amorfa, pero esta vez, su presencia era mucho más concreta. Se movía hacia mí con una lentitud escalofriante, y no pude moverme. Sentí que mis piernas se volvían de gelatina, que mi cuerpo entero se paralizaba ante su cercanía. ¿Qué quieres?, le pregunté, aunque mi voz sonaba débil, como si no pudiera hacerla salir con claridad. No respondió. La figura continuaba avanzando, sin prisas, pero con una determinación palpable. Cada vez que se acercaba, el aire se volvía más frío. Mi respiración se volvía más dificultosa, y el ambiente se hacía más denso, más oscuro. La figura, por fin, se detuvo a unos metros de mí. No tenía rostro, no tenía ojos, pero sentí que me observaba,
que me analizaba con una intensidad que me hizo desear desaparecer en ese mismo instante. Entonces una voz suave pero clara resonó en mi mente. «Ya no puedes irte, Luis». Era la misma voz que había oído antes cuando la tienda parecía vacía, pero esta vez no provenía de un lugar específico. Venía de dentro de mí, de algún lugar profundo y oscuro. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Qué quería de mí? La figura dio un paso más hacia mí, y en ese momento sentí como algo en mi interior cedía. Un miedo primitivo me invadió, y sin pensar, corrí hacia el pasillo de la bodega. No me importaba si podía encontrar la salida. Solo quería salir de allí. El ruido de mis pasos resonaba en la tienda vacía, y cada vez que miraba atrás, la figura seguía avanzando con la misma calma inquietante. Corrí a través de los pasillos, atravesando la tienda como un animal acorralado. Pero por más que corría, no parecía acercarme a la salida. Las estanterías, que antes estaban bien organizadas, ahora se alzaban como muros imponentes, bloqueando mi paso. Los productos se deslizaban de sus estantes, cayendo al suelo sin razón, creando un caos a mi alrededor. El sonido de las latas rodando por el piso resonaba como un tambor en la quietud de la tienda. Finalmente llegué a la bodega. La puerta estaba cerrada, pero cuando intenté abrirla algo me detuvo. Una mano fría y etérea me tocó el hombro. Giré rápidamente, y allí estaba de nuevo, la figura, tan cerca de mí que casi podía sentir su presencia, como si me traspasara. «No puedes salir, Luis», dijo la voz, ahora más clara, más fuerte, como si estuviera dentro de mi cabeza. La desesperación me invadió, pero en ese momento algo extraño sucedió. El aire se despejó, las luces comenzaron a brillar con más intensidad, y el susurro en mi mente se desvaneció. La figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. El ambiente volvió a la normalidad, y el peso en mi pecho comenzó a aliviarse, como si una carga invisible se hubiera levantado de golpe. Sin embargo, aunque la tienda volviera a la calma, yo sabía que algo había cambiado. Algo dentro de mí había quedado marcado. La figura, la sombra, no era una ilusión. Había algo más en esa tienda, algo que me había tocado, algo que no podía ser explicado. Caminé hacia la salida una vez más, y esta vez la puerta se abrió con facilidad. Al salir, la luz del amanecer me dio la bienvenida, pero algo dentro de mí me decía que no había terminado, que la tienda, el Oxxo, aún me estaba observando. Mientras me alejaba de la tienda no pude evitar mirar atrás, y por un segundo, antes de perderse en la distancia, vi una sombra moviéndose lentamente, reflejada en la ventana de la tienda, y supe con una certeza aterradora que no era solo mi mente. La tienda de alguna manera me había reclamado. Me llamo Esteban Ríos y llevo más de 20 años manejando tráileres a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. He visto de todo en la carretera, desde accidentes terribles hasta cosas que no tienen explicación. Pero hay una historia en particular que todavía me persigue cada vez que salgo a manejar de noche. Todo comenzó una madrugada, cuando me asignaron un viaje desde Nogales hasta Reynosa. La ruta me obligaba a cruzar largas carreteras solitarias, atravesando desiertos interminables y poblados casi fantasmas. Cargaba una caja seca con equipo de manufactura, nada fuera de lo común. Sabía que la frontera siempre tenía sus peligros, pero lo que me esperaba esa noche iba más allá de cualquier cosa que hubiera imaginado. Eran las 2 de la mañana cuando pasé por un tramo particularmente oscuro, entre Sonora y Chihuahua. No había ni un alma en el camino, solo el sonido del motor y el viento golpeando la cabina. Revisé los espejos para asegurarme de que todo estuviera en orden, pero fue entonces cuando noté algo extraño. A lo lejos vi una luz roja parpadeando en el camino. Al principio pensé que era un tráiler detenido con problemas mecánicos, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era un vehículo. Era una especie de linterna oscilando en el aire, como si alguien la estuviera sosteniendo. Frené un poco tratando de entender la situación, pero justo cuando estaba a punto de detenerme por completo, la luz desapareció. Mi corazón se aceleró.
No había forma de que alguien hubiera corrido fuera del camino en cuestión de segundos. Encendí mis luces altas y escaneé los alrededores, pero solo vi desierto y matorrales secos. Algo no estaba bien. Seguí adelante, tratando de ignorar lo que acababa de ver. Pero unos minutos después, el radio de la cabina se encendió solo. Dejó de sonar la música que tenía puesta, y en su lugar comenzó a escucharse una estática densa. Luego, una voz susurrante surgió entre los ruidos. «Detente, ya vienen». Un escalofrío me recorrió la espalda. Giré la perilla del volumen, pero el sonido seguía allí, cada vez más fuerte. La misma frase, repetida una y otra vez. «Detente, ya vienen». No quise hacer caso. Pisé el acelerador y seguí adelante. Entonces lo vi por el espejo retrovisor. Algo venía detrás de mí. No era otro tráiler ni un auto. Era una silueta oscura que corría a una velocidad imposible, siguiendo mi tráiler sin esfuerzo. Mis manos se aferraron al volante, sintiendo el sudor frío en mi frente. Aquella cosa se movía como si flotara sobre el asfalto, y aunque no podía distinguir su rostro, sentía su mirada clavada en mí. Apreté los dientes y aceleré más. El velocímetro marcaba 110 km/h, luego 120. Pero la silueta no se alejaba. Estaba más cerca, mucho más cerca. De repente la radio emitió un chasquido y la voz cambió. Ahora no susurraba, sino que gritaba con un eco aterrador. «¡No te detengas!». No lo hice. No sé cuánto tiempo seguí manejando, pero eventualmente, cuando llegué a un puesto de revisión en la carretera, miré de nuevo por el espejo, y la figura ya no estaba. Respiré agitadamente, tratando de calmar mi corazón. El oficial de la garita me vio pálido y me preguntó si estaba bien. No supe qué responderle. Desde aquella noche, evito esa ruta siempre que puedo. No sé qué era aquella cosa ni qué quería, pero algo dentro de mí me dice que, si me hubiera detenido, no estaría aquí para contar esta historia. Esa noche llegué a una estación de servicio en la carretera. Bajé del tráiler con las piernas aún temblorosas. Necesitaba un café, algo que me ayudara a recuperar el aliento. Dentro del local, el ambiente era tranquilo, con apenas un par de camioneros sentados en una esquina y la encargada limpiando la barra. Me acerqué al mostrador y pedí un café bien cargado. La mujer me miró con extrañeza. «Está bien, señor. Se ve pálido», dijo con un tono de preocupación. Asentí, aunque la verdad es que no me sentía bien. Cuando me entregó el café, le pregunté algo que me venía rondando la cabeza desde que llegué. «¿Sabe si ha habido accidentes o algo raro en la carretera antes de llegar aquí?». Ella frunció el ceño y tardó un poco en responder. «No sé si sean accidentes, pero los camioneros que pasan por ahí dicen haber visto cosas. Cosas que no deberían estar en este mundo», susurró, acercándose un poco. «Algunos dicen que es un alma en pena, otros que es algo peor. Lo único que todos coinciden es que si lo ves, no debes detenerte». Mis manos se crisparon alrededor del vaso de café. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No quería seguir escuchando, pero necesitaba respuestas. «¿Desde cuándo se cuentan esas historias?», pregunté, intentando sonar calmado. La mujer suspiró y miró hacia la puerta, como si temiera que alguien estuviera escuchando. «Dicen que hace años un trailero desapareció en esa ruta. Nadie sabe qué pasó con él, pero su camión fue encontrado abandonado en medio de la carretera, con el motor encendido y la radio reproduciendo estática. Desde entonces, algunos dicen que sigue allá afuera buscando a alguien más para acompañarlo». El café se me hizo amargo en la boca. Pagué rápido y salí de la estación. Subí a mi tráiler, sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. ¿Había escapado de algo esa noche? ¿O solo había sido una advertencia? Encendí el motor y puse las manos sobre el volante. Antes de arrancar miré por el espejo retrovisor, y por un instante, justo antes de encender las luces, me pareció ver una sombra en la distancia. No esperé más. Pisé el acelerador y seguí mi camino, con la esperanza de que aquella cosa se quedara atrás. Pero en el fondo, sabía que algún día volvería a encontrarme con ella.
Antes de contarles esta historia, quiero decirles que mi hermano mayor trabajó como trailero durante 15 años. Él me contó muchas historias raras que le pasaron en las carreteras, especialmente en los tramos más solitarios del país. Aunque siempre pensé que exageraba para asustarme, después de lo que me pasó hace 6 meses, ya no dudo de nada de lo que me dijo. Los que manejan de noche por esas carreteras oscuras saben que hay cosas que no se pueden explicar, cosas que es mejor no buscar, pero que a veces te encuentran a ti. Mi nombre es Fernando Javier Castillo y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 32 años y llevo 8 años manejando tráiler por todo el país. Me dedico principalmente a transportar mercancía entre Guadalajara y la frontera norte, pasando por estados como Zacatecas, Durango y Chihuahua. Es un trabajo que me gusta porque me permite viajar y conocer lugares, aunque también puede ser muy solitario, especialmente cuando manejas de noche por carreteras donde no ves ni un alma durante horas. Mi tráiler es un Kenworth azul marino del 2018. No es el más nuevo, pero está en muy buenas condiciones y nunca me ha dejado tirado. Le tengo mucho cariño porque ha sido mi compañero en todos estos años de carretera. Tiene una cabina cómoda donde puedo descansar cuando necesito hacer mis horas de sueño reglamentarias y siempre la mantengo limpia y bien organizada. Todo comenzó hace 6 meses, en un viaje que hacía de Guadalajara hacia Ciudad Juárez. Llevaba un cargamento de electrodomésticos que tenía que entregar en una tienda departamental. Era un viaje rutinario que había hecho muchas veces por la carretera federal que pasa por Zacatecas y luego se mete hacia Durango. Es una ruta que conozco muy bien, con sus subidas, bajadas y curvas peligrosas. Salí de Guadalajara como a las 6 de la tarde del viernes. Mi plan era manejar toda la noche para llegar a Ciudad Juárez el sábado por la mañana, entregar la mercancía y luego descansar todo el día antes de regresar el domingo. Era un plan perfecto porque me daba tiempo suficiente para no ir con prisa y manejar con cuidado. Los primeros kilómetros fueron normales. Había bastante tráfico saliendo de Guadalajara, pero una vez que dejé atrás la ciudad, la carretera se fue vaciando poco a poco. Para las 9 de la noche, ya estaba en territorio de Zacatecas, manejando por esos tramos largos y rectos donde puedes ver las luces de otros vehículos desde muy lejos. Como a las 10 de la noche, paré en una gasolinera para cargar combustible y revisar las llantas. Era una gasolinera pequeña pero limpia, de esas que están en medio de la nada, pero que siempre tienen buen servicio para los traileros. Mientras cargaba diésel, platiqué con el despachador, un señor mayor que llevaba años trabajando ahí. ¿Va para el norte, jefe?, me preguntó mientras limpiaba el parabrisas de mi tráiler. Sí, para Ciudad Juárez, le contesté. El señor se puso serio y me miró fijamente. Tenga cuidado en el tramo que sigue, especialmente después de medianoche. Últimamente han pasado cosas raras por ahí. Le pregunté qué tipo de cosas raras, pero solo movió la cabeza y me dijo que mejor no hablara de eso, que solo tuviera cuidado y que no se detuviera por nada, hasta llegar al siguiente pueblo. No le di mucha importancia a sus palabras, porque los gasolineros siempre tienen historias para asustar a los viajeros. Pagué el combustible, compré un café y unas galletas y seguí mi camino. 1 hora después estaba manejando por una parte de la carretera que siempre me había gustado. Es un tramo largo y recto que pasa entre cerros bajos con muy pocas curvas. Durante el día se ve muy bonito el paisaje, pero de noche se vuelve muy oscuro porque no hay pueblos cerca y las únicas luces que ves son las de los vehículos que van y vienen. Era una noche muy clara, sin nubes, y la luna estaba casi llena, así que se alcanzaba a ver bastante bien hacia los lados de la carretera. El tráfico era muy ligero. Apenas veía uno que otro carro cada 10 o 15 minutos. Era el tipo de noche perfecta para manejar, con buena visibilidad y sin lluvia ni viento. Como a las 11:30 de la noche, vi en mi espejo retrovisor las luces de otro tráiler que venía detrás de mí. Al principio no le puse atención porque es normal encontrarse con otros tráileros en la carretera, especialmente en rutas tan transitadas como esa. Pero después de unos minutos me di cuenta de que el tráiler se había acercado mucho y se mantenía a la misma distancia detrás de mí, sin intentar rebasarme. Normalmente, cuando un tráiler quiere rebasar, se acerca, pone las direccionales y espera el momento adecuado para pasar. Pero este tráiler se quedaba ahí, a unos 50 metros detrás de mí, siguiéndome exactamente a la misma velocidad que yo llevaba.
Pensé que tal vez el conductor estaba cansado y prefería seguirme, en lugar de manejar solo, cosa que a veces pasa en la carretera. Los traileros nos ayudamos entre nosotros, y no es raro que alguien siga a otro conductor cuando hay mucha neblina o cuando está muy cansado. Pero lo que me empezó a incomodar era que no podía ver bien el tráiler en mis espejos. Solo veía las luces, pero la silueta del camión se veía muy extraña, como si fuera más grande de lo normal, o como si tuviera una forma diferente. Traté de enfocar mejor los espejos, pero cada vez que lo hacía, me parecía que el tráiler cambiaba de forma, o se veía borroso. Decidí reducir la velocidad para ver si el tráiler me rebasaba, pero cuando bajé de 90 a 70 kilómetros por hora, el otro tráiler también redujo la velocidad y se mantuvo a la misma distancia detrás de mí. Esto ya me empezó a preocupar porque no era un comportamiento normal. Intenté acelerar para alejarme, subiendo hasta 100 kilómetros por hora, pero el tráiler detrás de mí también aceleró y mantuvo la misma distancia. Era como si estuviera copiando exactamente todo lo que yo hacía. Para las 12 de la noche llegué a una parte de la carretera donde hay una subida larga y empinada. Conocía muy bien esa subida, porque siempre me tocaba reducir la velocidad, ahí para no forzar el motor. Como esperaba, tuve que bajar a 50 kilómetros por hora para subir cómodamente. Miré por el espejo esperando que el tráiler de atrás también redujera la velocidad, pero lo que vi me dejó helado. El tráiler seguía subiendo a la misma velocidad, como si la pendiente no le afectara para nada. Eso era imposible. Cualquier tráiler cargado tiene que reducir velocidad en una subida tan empinada como esa. Pero lo que más me asustó fue que cuando miré con más atención, me di cuenta de que las luces del tráiler no eran normales. Eran demasiado brillantes, de un color blanco muy intenso que lastimaba los ojos. Y además, no parpadeaban ni se movían como las luces normales cuando un vehículo pasa por baches o irregularidades del camino. Cuando llegué a la cima de la subida, había un área de descanso pequeña donde los traileros a veces se detienen a revisar los frenos después de las bajadas pronunciadas. Decidí meterme ahí para ver qué pasaba con el tráiler que me venía siguiendo. Me estacioné y apagué las luces, pero dejé el motor prendido. Esperé a ver si el tráiler también se detenía o si seguía de largo. Lo que pasó me puso la piel de gallina de una forma que nunca había sentido. El tráiler pasó de largo por la carretera principal, pero cuando lo vi pasar, no pude creer lo que estaban viendo mis ojos. No era un tráiler normal. Era mucho más largo de lo que debería ser, casi el doble de largo que un tráiler común. Y la cabina tenía una forma muy extraña, como si fuera demasiado alta y demasiado ancha. Pero lo que más me impactó fue que no pude ver al conductor. Las ventanas de la cabina estaban completamente oscuras, como si fueran de cristal negro, y no se veía ninguna silueta adentro. Era como si el tráiler se manejara solo. Las luces traseras del tráiler también eran muy extrañas. En lugar de ser rojas como todos los vehículos, eran de ese mismo color blanco brillante e intenso. Y mientras se alejaba, pude escuchar el sonido del motor, pero no sonaba como ningún motor de tráiler que hubiera escuchado antes. Era un sonido más grave, más profundo, como si viniera de muy lejos o de debajo de la tierra. Me quedé ahí parado en el área de descanso por unos 10 minutos, tratando de procesar lo que había visto. Parte de mí quería convencerse de que había sido mi imaginación, que tal vez estaba más cansado de lo que pensaba, y mis ojos me habían jugado una broma, pero sabía que lo que había visto era real. Cuando me sentí un poco más tranquilo, volví a salir a la carretera. Manejé con mucho cuidado, revisando constantemente los espejos para asegurarme de que el tráiler extraño no hubiera regresado. Por una hora todo estuvo normal, no vi nada fuera de lo común, pero como a la 1 de la mañana, cuando estaba bajando una pendiente larga, volví a ver luces en mi espejo retrovisor. Mi corazón empezó a latir muy rápido porque reconocí inmediatamente esas luces blancas e intensas. El tráiler extraño había regresado y otra vez se estaba acercando a mí. Esta vez traté de manejar más rápido para alejarme, pero sin importar qué tan rápido fuera, el tráiler se mantenía a la misma distancia detrás de mí. Intenté cambiarme de carril para ver si me rebasaba, pero el tráiler también se cambió de carril y siguió detrás de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me llenó de terror. No importaba lo que yo hiciera, el tráiler copiaba exactamente mis movimientos, pero siempre se mantenía a la misma distancia, como si estuviera conectado a mi tráiler por una cuerda invisible.
Decidí que tenía que hacer algo drástico. En unos kilómetros más adelante, sabía que había una desviación hacia un pueblo pequeño llamado San Andrés. Era un camino de terracería que se metía entre los cerros, pero conocía el camino, porque una vez había tenido que ir ahí a entregar unos materiales de construcción. Cuando llegué a la desviación, me metí sin avisar, sin poner direccionales ni nada. Quería ver si el tráiler extraño me seguía, o si continuaba por la carretera principal. Miré por el espejo y vi que el tráiler también se había metido por la desviación. Ahora ya no había duda de que me estaba siguiendo intencionalmente. El camino hacia San Andrés era muy estrecho y lleno de baches. Mi tráiler empezó a moverse mucho por las irregularidades del terreno, y tuve que reducir la velocidad a unos 30 kilómetros por hora. Pero cuando miré atrás, el tráiler extraño seguía moviéndose suavemente, como si estuviera flotando por encima del camino en lugar de rodando sobre él. Después de unos 10 minutos llegué a San Andrés. Era un pueblo muy pequeño, con apenas unas 20 casas y una iglesia vieja en el centro. A esa hora de la madrugada, todo estaba completamente oscuro y silencioso. No había ni un alma en las calles, ni siquiera perros ladrando. Me estacioné en la plaza principal, justo enfrente de la iglesia. Apagué las luces y el motor, y me quedé esperando a ver qué hacía el tráiler que me había seguido. Esperé 5 minutos, 10 minutos, pero no pasó nada. El tráiler no había llegado al pueblo. Pensé que tal vez se había perdido en el camino, o que había decidido regresarse a la carretera principal. Me sentí aliviado y pensé que finalmente me había librado de esa situación tan extraña. Decidí quedarme ahí hasta el amanecer para estar seguro de que el tráiler se había ido. Pero como a las 2 de la mañana empecé a escuchar un ruido muy raro. Era como un motor muy grande acercándose al pueblo. Pero el sonido venía de arriba, como si viniera del cielo. Miré hacia arriba por el parabrisas, pero no pude ver nada porque estaba muy oscuro. El ruido se fue haciendo más fuerte y más cercano. Era definitivamente el sonido de un motor de tráiler. Pero no venía del camino por donde yo había llegado. Venía de encima del pueblo, moviéndose lentamente de un lado a otro, como si estuviera buscando algo. De repente, unas luces muy brillantes iluminaron toda la plaza. Eran las mismas luces blancas e intensas que había visto en la carretera, pero ahora venían de arriba. Las luces se movían en círculos sobre el pueblo, alumbrando las casas, la iglesia y mi tráiler. Me agaché en el asiento para que no me vieran, pero las luces eran tan fuertes que parecía que era de día. Podía ver todo perfectamente, las calles, las casas, hasta las macetas con flores que tenían algunas señoras en sus ventanas. Entonces vi algo que me dejó completamente helado. El tráiler extraño estaba flotando en el aire, como a unos 50 metros de altura, dando vueltas sobre el pueblo. Ya no tenía dudas de que no era un vehículo normal. Era algo que no debería existir. Algo que desafiaba todas las leyes de la física que yo conocía. El tráiler flotante se detuvo justo encima de donde yo estaba estacionado. Las luces se apagaron de repente y todo volvió a quedar en completa oscuridad. Pero pude escuchar que el motor seguía prendido, haciendo ese ruido grave y profundo que me ponía los pelos de punta. No sé cuánto tiempo me quedé ahí agachado, temblando de miedo y esperando que pasara algo terrible. Podía sentir que algo me estaba observando desde arriba, pero no me atrevía a levantar la cabeza para mirar. Era como si hubiera una presencia muy pesada y amenazante flotando directamente sobre mí. Después de lo que se sintió como una eternidad, el ruido del motor empezó a alejarse lentamente. Las luces se prendieron otra vez y pude ver que el tráiler flotante se estaba moviendo hacia el oeste, alejándose del pueblo. En unos minutos desapareció completamente y todo volvió al silencio normal de la noche. Me quedé ahí hasta que amaneció, sin atreverme a salir de la cabina ni a prender el motor. Cuando por fin salió el sol y empecé a ver gente del pueblo despertándose y saliendo de sus casas, me sentí lo suficientemente seguro para arrancar el tráiler y salir de San Andrés. Regresé a la carretera principal y continué mi viaje hacia Ciudad Juárez. El resto del camino fue completamente normal, sin nada extraño. Llegué a mi destino, entregué la mercancía y me quedé en un hotel para descansar, pero no pude dormir nada. Cada vez que cerraba los ojos veía esas luces blancas y escuchaba el sonido de ese motor imposible. Al día siguiente, antes de regresar a Guadalajara, decidí buscar una cafetería internet para investigar si alguien más había visto algo parecido en esa zona. Lo que encontré me puso la piel de gallina otra vez.
En varios foros de tráileros había reportes de avistamientos muy similares al mío. Diferentes conductores habían visto tráileres extraños en esa misma carretera, especialmente entre medianoche y las 3 de la mañana. Algunos describían tráileres que se movían sin hacer ruido, otros que flotaban, y varios que mencionaban esas luces blancas tan intensas. Pero lo que más me impactó fue leer el testimonio de un trailero llamado Rubén González, que había vivido algo casi idéntico a lo mío 3 meses antes. Él también había sido seguido por un tráiler extraño. También se había metido a San Andrés para escapar, y también había visto el tráiler flotando sobre el pueblo. En su testimonio, Rubén mencionaba que después de esa experiencia, había preguntado en el pueblo sobre cosas extrañas, y una señora mayor le había contado una historia que me dejó muy preocupado. Según la señora, hace como 20 años había habido un accidente muy grave en esa carretera. Un tráiler que llevaba químicos peligrosos se había volcado en una curva muy cerrada durante una tormenta. El conductor había quedado atrapado en la cabina, pero los químicos habían empezado a escaparse y nadie se había podido acercar a rescatarlo. El pobre hombre había estado ahí atrapado durante horas, pidiendo ayuda por el radio, pero nadie había podido hacer nada por el peligro de los químicos. Finalmente había perdido la vida, pero antes de irse había dicho por el radio que iba a seguir manejando esa carretera hasta encontrar la forma de llegar a su destino. La señora le había dicho a Rubén que desde entonces muchos traileros habían reportado encuentros con un tráiler fantasma en esa zona, especialmente conductores que manejaban solos de noche. Algunos decían que el conductor fantasma trataba de comunicarse con ellos, otros que solo los seguía como si buscara compañía en su viaje eterno. Después de leer todo esto, decidí que era mejor tomar otra ruta para mis viajes al norte. No quería volver a pasar por esa carretera, especialmente de noche. Durante varios meses evité completamente esa zona y tomaba caminos más largos pero más seguros. Pero hace 2 semanas, por una emergencia de trabajo, tuve que volver a pasar por ahí. Un cliente necesitaba urgentemente una entrega en Chihuahua, y la única forma de llegar a tiempo era tomando la ruta que pasa por Zacatecas y Durango. Esta vez decidí manejar de día para evitar cualquier encuentro extraño. Salí de Guadalajara muy temprano en la mañana y planeé llegar a Chihuahua antes de que oscureciera. Todo el viaje fue normal, hasta que llegué al tramo donde había tenido el encuentro con el tráiler fantasma. Aunque era de día y había buen tráfico, cuando pasé por el lugar exacto donde había visto el tráiler extraño, por primera vez, sentí un frío muy raro. Era como si alguien hubiera abierto una puerta de refrigerador justo al lado mío. La temperatura dentro de la cabina bajó tanto que pude ver mi aliento, aunque afuera hacía mucho calor. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada extraño, pero la sensación de frío siguió por varios kilómetros. Era como si algo invisible estuviera acompañándome, pero sin mostrar su presencia completamente. Cuando llegué a la parte donde estaba la desviación hacia San Andrés, decidí detenerme un momento para ver el pueblo desde la carretera principal. Se veía muy tranquilo y normal, con gente haciendo sus actividades cotidianas. Pero había algo diferente que me llamó la atención. Cerca de la iglesia, justo donde yo me había estacionado esa noche, había una cruz grande de madera que no había visto antes. Me bajé del tráiler y caminé un poco por el camino de terracería para verla mejor. La cruz tenía una placa de metal con algo escrito. Cuando me acerqué lo suficiente para leer, sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. La placa decía: en memoria de Ricardo Morales, trailero, que perdió la vida en esta carretera el 15 de marzo de 2003. Que su alma encuentre el descanso que no pudo tener en vida. Debajo del nombre había una fecha más reciente, cruz, colocada por los traileros de la región, 15 de marzo de 2023. Eso significaba que la cruz tenía apenas unos meses de haber sido puesta, probablemente en el 20º aniversario de la tragedia. También había algunas flores frescas y varias estampitas religiosas que la gente había dejado. Pero lo que más me llamó la atención fue una pequeña placa adicional que alguien había clavado en la base de la cruz. Decía: hermano Ricardo, los traileros te recordamos. Que encuentres tu camino a casa. Mientras leía esto, escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta y vi a una señora mayor que se acercaba desde el pueblo. Era una mujer pequeña, de cabello blanco, vestida de negro y con un rebozo sobre los hombros. Usted es trailero, ¿verdad?
Me preguntó con una voz muy suave. Sí, señora, le contesté. Estaba viendo esta cruz. ¿Usted conoció a este señor Ricardo? La señora se acercó a la cruz y se persignó. No lo conocí en vida, pero lo he visto muchas veces desde que se fue. Yo vivo en esa casa de ahí, me dijo señalando una casita amarilla que estaba cerca de la iglesia. Desde mi ventana he visto cuando viene a visitar el pueblo. Se me puso la piel de gallina. ¿Qué quiere decir con que lo ha visto? Ay, joven, ese pobre hombre no ha podido descansar. Cada tanto viene flotando en su tráiler, buscando algo o a alguien. Siempre pasa por la plaza, como si estuviera tratando de recordar el camino a su casa. Mi difunto esposo también era trailero, y yo sé que esos hombres que viven en la carretera a veces se pierden cuando se van de este mundo. La señora me contó que había hablado con varios traileros que habían tenido encuentros con Ricardo. Según ella, el pobre hombre estaba perdido entre este mundo y el otro, sin poder encontrar el camino final hacia su descanso. ¿Y qué se puede hacer para ayudarlo?, le pregunté. Dicen que necesita que alguien lo acompañe hasta su destino final, hasta donde él tenía que llegar esa noche cuando tuvo el accidente, pero nadie se ha atrevido a hacerlo porque da mucho miedo. Me explicó que Ricardo había estado viajando de Mazatlán hacia Ciudad Juárez cuando pasó el accidente. Llevaba una carga de mariscos que tenía que entregar al día siguiente en un restaurante de la frontera. El accidente había pasado a solo 3 horas de llegar a su destino. Su esposa vive todavía en Mazatlán, me dijo la señora. Ella viene cada año en el aniversario y deja flores aquí en la cruz. Dice que en sus sueños Ricardo le pide que lo ayude a llegar a casa, pero ella no sabe cómo. Esa información me quedó dando vueltas en la cabeza durante todo el resto del viaje. Cuando llegué a Chihuahua, no podía dejar de pensar en Ricardo y en lo que había vivido esa noche hace 6 meses. Empecé a entender que tal vez él no estaba tratando de asustarme, sino de pedirme ayuda. Esa noche en el hotel de Chihuahua, tuve un sueño muy extraño. Soñé que estaba manejando por la carretera otra vez, pero esta vez no tenía miedo. En el sueño, Ricardo estaba sentado en el asiento del copiloto de mi tráiler, pero se veía como una persona normal, no como el ser aterrador que había visto flotando. En el sueño, Ricardo me platicaba de su familia, de su esposa y sus hijos, de todos los años que había pasado manejando por las carreteras del país. Me contaba que lo único que quería era completar su último viaje, entregar su carga y regresar a casa con su familia. Pero el accidente lo había dejado atrapado en un limbo, sin poder terminar lo que había empezado. Cuando desperté supe lo que tenía que hacer. Al día siguiente, antes de regresar a Guadalajara, pasé por una tienda de artículos religiosos y compré una veladora grande de San Cristóbal, que es el santo protector de los viajeros. También compré un rosario y una estampita de la Virgen de Guadalupe. En lugar de tomar una ruta diferente como había planeado, decidí regresar por la misma carretera donde había tenido el encuentro con Ricardo. Pero esta vez iba preparado mentalmente y espiritualmente para ayudarlo si se aparecía otra vez. Salí de Chihuahua como a las 6 de la tarde, calculando que pasaría por la zona del encuentro alrededor de medianoche. Durante todo el viaje recé el rosario y le pedí a Dios que me diera fuerzas para ayudar a Ricardo a encontrar la paz. Cuando llegué al tramo de carretera donde todo había comenzado, prendí la veladora de San Cristóbal y la puse en el tablero de mi tráiler. Reduje la velocidad y empecé a hablar en voz alta, como si Ricardo estuviera escuchándome. Ricardo, si estás ahí, quiero ayudarte, dije. Sé que no has podido completar tu último viaje. Si necesitas que te acompañe, aquí estoy. No pasó nada durante los primeros kilómetros, pero cuando llegué exactamente al lugar donde lo había visto por primera vez, las luces blancas aparecieron en mi espejo retrovisor. Esta vez no sentí miedo, sentí más bien una tristeza profunda, como si pudiera sentir el dolor y la desesperación de Ricardo. Está bien, hermano, le dije mirando por el espejo. Vamos juntos. Te voy a acompañar hasta donde necesites llegar. El tráiler fantasma se acercó más que antes, pero de una manera tranquila, no amenazante. Pude ver que efectivamente era mucho más largo de lo normal y que tenía una cabina antigua, como de los tráileres de hace 20 años. Manejamos juntos durante casi 3 horas. Yo iba adelante y Ricardo me seguía, pero ya no se sentía como algo aterrador, sino como 2 compañeros de trabajo compartiendo el camino. De vez en cuando miraba por el espejo y le hablaba, contándole cosas de mi vida, de mi familia, de los lugares que habíamos visitado.
Cuando llegamos a los límites de Ciudad Juárez, algo cambió. Las luces del tráiler de Ricardo empezaron a debilitarse y pude ver que su silueta se estaba haciendo más transparente. Se estaba desvaneciendo lentamente. Paré en una área de descanso que había al lado de la carretera. Ricardo también se detuvo, pero su tráiler ya se veía como un fantasma, casi transparente. Por primera vez pude ver su cara claramente a través del parabrisas de su cabina. Era un hombre de unos 40 años, con bigote y sombrero de trailero. Se veía cansado, pero en paz. Me miró directamente y movió la mano en señal de despedida. Luego pude ver que movía los labios como si estuviera diciendo gracias. En unos segundos el tráiler de Ricardo desapareció completamente, pero antes de que se fuera del todo, escuché su voz por última vez, muy clara y muy cerca de mí. Ya puedo llegar a casa. Gracias, hermano. Me quedé ahí sentado por unos minutos, sintiendo una mezcla de tristeza y alivio. La veladora de San Cristóbal se había consumido completamente y había una sensación de paz en el ambiente que antes no había sentido. Desde esa noche, nunca más he vuelto a ver a Ricardo en la carretera. He pasado por ese tramo muchas veces, tanto de día como de noche, y todo está normal. Otros traileros me han contado que tampoco han tenido encuentros extraños en esa zona últimamente. Hace un mes, decidí ir al pueblo de San Andrés para ver la cruz otra vez. Cuando llegué, me encontré con la misma señora mayor que había hablado conmigo antes. Ella me reconoció inmediatamente. «Ay, joven», me dijo con una sonrisa, «ya no hemos visto a Ricardo por aquí. Ya hace semanas que no pasa flotando sobre el pueblo. Creo que por fin encontró su camino». Le conté lo que había pasado esa noche cuando lo acompañé hasta Ciudad Juárez. La señora se persignó y me dijo que seguramente yo había sido elegido para ayudar a Ricardo a completar su último viaje. «Los traileros se cuidan entre sí», me dijo. «En la vida y después de la vida también». Antes de irme, dejé unas flores en la cruz de Ricardo y recé un Padre Nuestro por su alma. La señora me acompañó en la oración y al final me dio su bendición. Esta experiencia me cambió completamente la forma de ver mi trabajo. Ahora entiendo que ser trailero no es solo transportar mercancía de un lugar a otro, es ser parte de una hermandad que se extiende más allá de la vida. Somos viajeros que compartimos las carreteras, los peligros, las alegrías y las tristezas del camino. Cada vez que manejo de noche por carreteras solitarias, ya no siento miedo de encontrarme con cosas extrañas. Si algún día me encuentro con otro espíritu perdido como Ricardo, espero tener la valentía de ayudarlo como pude ayudar a él. Los que manejamos estas carreteras sabemos que hay misterios que no se pueden explicar con palabras. Hay lugares donde el tiempo se detiene, donde el pasado y el presente se mezclan, donde las almas perdidas buscan ayuda para encontrar su camino final. Y nosotros, los traileros, somos los guardianes de estos caminos. Somos los que podemos tender la mano a un hermano que necesita ayuda para completar su último viaje, para llegar por fin a casa. Si alguna vez están manejando de noche y se encuentran con algo que no pueden explicar, no huyan. Tal vez sea alguien que necesita su ayuda para encontrar la paz. Porque en las carreteras de este país, todos somos compañeros de viaje, en esta vida y en la que sigue. Mi nombre es Tomás, y lo que viví en el anexo me persigue hasta el día de hoy. Aunque traté de dejarlo atrás, esas experiencias han dejado una huella profunda en mí. Lo que voy a contarles no es un relato común sobre drogas, ni sobre rehabilitación. Lo que sucedió en ese lugar va mucho más allá de lo que cualquier persona podría imaginar. Recuerdo que todo empezó cuando mi familia, desesperada, decidió que debía ingresar a un centro de rehabilitación. Yo había estado luchando con el alcoholismo durante años, pero no era un problema que reconociera por completo. Siempre creí que podía controlarlo, que tenía el poder para dejarlo cuando quisiera. Pero mis padres ya no podían soportarlo más. Después de un par de episodios realmente graves, decidieron que me ingresaran en un anexo, un lugar en las afueras de la ciudad, en un terreno rodeado por montañas y una espesa vegetación. El anexo tenía una fachada que parecía sacada de una película de terror. Las paredes eran de un gris oscuro, con ventanas pequeñas, casi como si tratara de esconderse de algo.
El lugar tenía una especie de aura sombría, como si el tiempo hubiera dejado de existir allí. Los empleados no eran precisamente amables, pero me dijeron que tenía que estar dispuesto a cambiar si quería salir de allí algún día. El primer día fue una especie de tormento, no solo por el lugar en sí, sino por las personas con las que estaba rodeado. Todos eran individuos rotos, con historias que no me atrevería a compartir aquí. Pero había algo inquietante en sus ojos, como si algo más oscuro, hubiera poseído sus almas. Me sentía observado constantemente, como si las paredes mismas pudieran escuchar mis pensamientos. Durante los primeros días el anexo seguía un régimen estricto. Reuniones en grupo, actividades físicas y, por supuesto, sesiones de terapia. Pero lo que me llamó la atención desde el principio fueron las reglas no escritas que parecían regir ese lugar. Nadie hablaba de ellas abiertamente, pero todos las conocían. Era algo sobre no ir a ciertas áreas, evitar hablar con ciertos miembros del personal y, sobre todo, nunca quedarse solo en las horas nocturnas. Una noche, durante una de las primeras semanas, después de la última sesión de terapia, me encontré con un hombre en el pasillo. Era uno de los pacientes más antiguos del anexo, un tipo llamado Raúl. Nadie le prestaba mucha atención, pero yo siempre sentí que había algo peculiar en él. Tenía una mirada vacía como si ya no estuviera completamente allí. Era la clase de persona que parecía estar atrapada en su propia mente, y me sentí curioso de hablar con él. Me acerqué a él esa noche, mientras caminaba solo hacia mi habitación, y le pregunté qué estaba haciendo en un lugar como ese. Raúl me miró fijamente durante un largo rato, como si estuviera analizando mis palabras. Luego, con voz baja y temblorosa me dijo, «Este lugar no es lo que parece. Hay cosas aquí que no puedes ver pero que te están observando. No vayas a los anexos del fondo. No vayas a la sala de terapia de los pacientes más antiguos. Ellos te arrastran». Al principio pensé que estaba delirando, que simplemente le había afectado la estancia en el lugar. Pero algo en su mirada, algo en su voz, me hizo sentir un nudo en el estómago. Raúl parecía estar hablando en serio, y algo me decía que tal vez no debía ignorar sus palabras. Esa misma noche algo extraño ocurrió. En medio de la oscuridad, mientras todos dormían, escuché unos pasos arrastrándose por el pasillo. No eran los pasos pesados de los trabajadores del anexo, ni los sonidos que usualmente provenían de las habitaciones de los pacientes. Eran pasos ligeros, casi como si alguien estuviera arrastrándose, deslizándose de una manera antinatural. Me levanté de la cama y, curioso, salí al pasillo para investigar. Cuando salí, las luces del pasillo estaban apagadas y la oscuridad era casi impenetrable. Sin embargo, pude distinguir una sombra al final del pasillo. Al principio pensé que era un trabajador, pero algo en mi interior me decía que no debía acercarme. Aún así, me impulsó la curiosidad. Me acerqué lentamente, y cuando estaba lo suficientemente cerca, pude ver que la sombra era humana, pero no completamente. Había algo extraño, algo que no debía estar allí. La figura, que parecía un hombre, tenía una postura completamente errática, como si estuviera doblada de una manera antinatural. De repente, se giró hacia mí y vi su rostro. Sus ojos estaban completamente vacíos, como si no tuviera alma. Su piel estaba pálida, casi gris, y su boca estaba torcida en una sonrisa macabra. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad, desvaneciéndose como si nunca hubiera estado allí. Regresé rápidamente a mi habitación con el corazón desbocado, pero traté de convencerse de que había sido un sueño o una alucinación. Sin embargo, algo me decía que no era el caso. Esa noche no pude dormir en toda la madrugada, y al día siguiente, traté de preguntar a los demás si alguien más había visto algo raro. Nadie lo había hecho, pero no me sorprendió. Nadie en ese lugar hablaba de lo que pasaba por la noche. Los días siguientes fueron aún más extraños. Empecé a notar que varios de los pacientes más viejos del anexo se comportaban de manera errática. Algunos de ellos comenzaban a hablar de cosas sin sentido,
mientras que otros simplemente dejaban de hablar por completo, quedándose sentados en sus camas con una mirada vacía. Y lo más inquietante de todo es que cada vez que me acercaba a ellos, sus ojos parecían llenos de desesperación, como si supieran algo que yo no entendía. Una noche, no pude más. Decidí que debía explorar el lugar, adentrarme en esas áreas prohibidas que todos mencionaban, en esos anexos del fondo de los cuales nadie hablaba. Cuando lo hice, me sentí como si estuviera cruzando una línea invisible. La atmósfera cambió de inmediato. El aire se volvió denso, casi irrespirable. La luz tenue de las lámparas parpadeaba constantemente, como si algo estuviera interfiriendo con la electricidad. Avancé con cautela hasta llegar a una puerta cerrada con una cadena oxidada. Sobre ella había un letrero que decía «Prohibido el acceso». No pude resistirme. Con manos temblorosas rompí la cadena y abrí la puerta. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Era una sala grande, pero no estaba vacía. Había camas, pero las sábanas estaban cubiertas de polvo, como si no se hubieran usado en años. Y lo peor de todo, había figuras en las camas. Figuras que no eran humanas. Eran algo más. Sombras en forma de personas, pero con cuerpos retorcidos y rostros deformados. No se movían, pero sus ojos me seguían, como si me estuvieran esperando. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y la oscuridad me rodeó por completo. Fue entonces cuando escuché la voz de Raúl, sus palabras resonando en mi cabeza. Ellos te arrastran. Traté de correr, pero no podía moverme. La oscuridad me envolvía, me chupaba hacia adentro y supe que no iba a salir de allí. Desperté horas después en mi cama. No sabía si lo que había vivido era un sueño, o si realmente había estado en ese lugar. Pero desde esa noche, algo cambió en mí. Algo me persigue desde entonces, algo que jamás debería haber visto, algo que nunca podré olvidar. Ahora cada vez que paso por un anexo, por un lugar como ese, siento su presencia. Y sé, en lo más profundo de mi ser, que lo que vi esa noche me está esperando.